que en esta segunda etapa del recorrido que iniciamos con ustedes, llegamos al comienzo del éxodo masivo en los últimos meses de la Guerra Civil. Si la Guerra Española fue preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, los que tuvieron que cruzar la frontera en aquellos meses trágicos de 1939 saben mejor que nadie lo que fue aquella realidad sufrida en carne propia. Desde los primeros momentos en los campos de concentración al sur de Francia, los españoles íbamos a ser víctimas y protagonistas de un nuevo conflicto, al lado de aquellos que con tanto ahínco habían predicado la no intervención. Para muchos republicanos españoles, desde el mes de febrero de 1939, la guerra estaba ya prácticamente perdida. La presión de las tropas franquistas empuja a miles de compatriotas hacia la frontera francesa. El gobierno de París, presidido por Daladier, expresó ya en los primeros momentos de aquel año su rechazo a una acogida masiva de españoles. En principio, simplemente aceptó a 20.000 niños, siempre los niños y ancianos. Poco tiempo después, esa cifra se aumenta a 40.000, pero la realidad iba a ser mucho más tozuda, y las fronteras del Pirineo tuvieron que abrirse a cientos de miles de personas. La falta de previsión y el desbordamiento humano que supuso el exilio contribuirían decisivamente a que se escribiera en aquellas fechas una de las páginas más negras de la historia de nuestro país vecino. Cada vez que mirábamos hacia la frontera, casi, no llorábamos porque llorar era triste incluso, pero contemplábamos aquellas montañas y decíamos, al otro lado de esas piedras, ¿qué nos queda ya? ¿Qué nos queda? Ha empezado el gran éxodo. Una tragedia que sembrará el mundo de españoles. Hombres y mujeres, ancianos y niños, una buena parte de lo mejor de la intelectualidad, trabajadores de todas clases y condiciones, engrosan esa larga hilera que cruza la frontera con una mezcla de estupor, por lo que dejan atrás, y temor, por lo que han de encontrarse delante. Es una síntesis viviente del terror pasado y el temor futuro. Aún no sabían que para ellos la guerra no había terminado y que al contrario habían de ser protagonistas involuntarios en muchos casos de un nuevo conflicto. Recuerdo que un periodista, amigo mío, escribió un artículo que se titulaba así, una narración que se le olvidó a Dante. Se refería al infierno de Dante y efectivamente aquel drama del exilio colectivo, las muchedumbres que se alejaban hacia la frontera donde no se podía entrar y estaban cubiertas de tropas senegalesas y costó mucho esfuerzo que se abriera la frontera gracias a gestiones de Negrín. Aquella situación de drama, de sacrificio que parecía inútil, todo esto nos afectaba muy profundamente. Pero sin embargo, en medio de aquel dolor había dos motivos que obligaban a la lucha. Una, la remota esperanza de que las ideas aún siempre sobreviven. Y además la necesaria exigencia del vivir cotidiano. Si cada exilado español contara lo que ha sido su vida, se elaboraría el más extraordinario y monumental monumento humano que se conoce. Porque no hay ni uno solo de nuestros compañeros y compañeras, de todos cuantos han muerto y los que sobreviven, que no tengan en su acervo páginas inmemoriales
de persecuciones, de luchas, de sacrificios, de esfuerzos para sobrevivir. Aquellos que, forzados por las armas, iban a invadir pacíficamente el sur de Francia, dejaban en muchos casos biografías heroicas y repletas de sufrimientos y penalidades de todo tipo. Ni lo uno ni lo otro había terminado. No era bastante tener que dejar atrás familia, casa, tierra y un país ocupado por compatriotas. Aquellas gentes que cruzan la frontera, llevando consigo lo poco que podían transportar, fueron el testimonio vivo de aquella España caínista. De una de esas dos Españas, de las que Antonio Machado dijo, ha de helarte el corazón. El propio poeta habría de ser una de las primeras víctimas de entre los compatriotas que encontraron la muerte fuera de España. Colliure, pequeña localidad del sur de Francia, daría acogida a los restos del gran poeta que poco antes de morir había escrito: en los días actuales, cuando una ola de cinismo invade el mundo, las figuras de mayor relieve en el centro y el occidente europeo son políticos de tipo realista. Quiero decir que son hombres más o menos profundamente convencidos de la perfecta inanidad de la ética. Antonio Machado iba a conocer y sufrir los primeros momentos de este exilio en el sur de Francia. Sin embargo, las gentes que él vio sufrir al paso de la frontera, gentes ligeras de equipaje, iban a ser afortunadas en comparación con lo que esperaba a los vencidos que no pudieron huir. Aparte de discutir sobre la causa de la pérdida de la guerra, ¿cuál es nuestra actitud en ese momento? Y esa actitud era o entregarse o matarse. Y hay una mayoría que incluso defienden el suicidio. Ya digo, y en el grupo que yo estoy, que somos 5 o 6, hay 2 que son el comandante Máximo Franco, que es el jefe de la 127 Brigada, que ha sido condecorado 2 veces con la medalla de oro por el gobierno de la República, y el comisario Viñuales, que es el comisario de la 28 División, los cuales, con arreglo a lo que han decidido, se dan la mano, se escogen la mano izquierda, dicen nuestra última protesta contra el fascismo, y con la mano estrechada se levanta la pistola y se pega el tiro. 3 años de lucha fratricida no iban a servir para concluir el derramamiento de sangre sobre la piel de toro hispana. Y a la represión de los primeros momentos habría de seguir esa especie de exilio interior en que muchos españoles hubieron de recluirse como una forma más para poder sobrevivir. Si se habla mucho del exilio exterior y muy poco del exilio interior, ¿acaso porque los que aguantamos aquí hasta el último momento éramos gente más modesta de los que salieron fuera? Pero la realidad es que desde el exilio interior han sido mucho más las víctimas. Han pasado, por ejemplo, de 1 millón largo los que padecen prisión en estos años del fascismo. Entre el 1 de abril de 1940 y el 30 de junio de 1944 mueren en las cárceles de España 192.642 presos. Lo que quiere decir que en los 1.700 días que siguen al final de la guerra, cada día mueren en las cárceles de España fusilados alrededor de 100 personas. Para quienes pudieron escoger el camino del exilio, la vida tampoco iba a ser fácil. Francia era incapaz de acoger dignamente aquella riada humana que cruzaba la frontera. Nosotros no estábamos en guerra con Francia, no esperábamos, por tanto, que fuésemos tratados como beligerantes. Esperábamos también una solidaridad masiva del pueblo francés hacia nosotros, que habíamos hecho pues todo cuanto había sido posible a favor de la República Francesa y de los antifascistas franceses. No fue así. Se nos trató como enemigos, se cogió a nuestra gente en masa y se nos llevó a los campos de concentración, el campo de Argelès, campo del Barcarès, campo de Bram, todos los diversos campos organizados a lo largo de la frontera e incluso en el otro lado, en el Atlántico. De hecho,
A los compatriotas que llegaban en esos momentos a Francia, les esperaban unos improvisados campos de concentración, en muchos casos instalados sobre el terreno arenoso de las playas mediterráneas, rodeados por alambres de espinos, vigilados por soldados senegaleses o por los propios miembros de la gendarmería, carentes de cualquier tipo de instalación o de asistencia y atención médica para los heridos y enfermos, sin agua potable y escasos de alimentos. Hambre, frío y desamparo fueron la acogida dispensada a unas gentes que llegaban desmoralizadas, hambrientas y derrotadas. Miles de nuestros compatriotas murieron en aquellos campos. Este campo fue en Francia el campo de castigo por excelencia. Era un campo de selección. Las racias que se hacían en toda Francia los traían aquí. Unos los mandaban a los campos de exterminio de Alemania, otros los mandaban a África del Norte y otros los dejaban aquí encerrados, enfermos, hasta que después, por última vez, se llevaron el resto de este campo al campo de Dachau, donde murieron todos los que salían de este campo, 400 personas. Estamos ante la zona del cementerio reservada a los republicanos españoles, muertos hace ahora 50 años en esta localidad, a los que recordamos con añoranza. Nosotros procuramos que tuvieran una buena acogida, porque precisamente no habían sido recibidos con buena voluntad, como convenía a hombres, mujeres y niños que huían del fascismo y de la muerte. Creí que era mi deber darles una vida digna mientras estuvieran aquí, una muerte y unas exequias decentes. Algunos españoles lograron también llegar al norte de África, especialmente a Orán. El recibimiento a los que recalaron en la zona francesa no fue mucho mejor. Hubo quienes acabaron siendo enviados a participar en la construcción del ferrocarril transsahariano, pero Orán fue al menos hospitalaria con los recién llegados. Yo salgo de Alicante en el último barco que sale de España el 28 de marzo del año 39 y que después de una travesía más o menos azarosa llega a Orán, en donde pues durante 8 años voy a vivir con unos avatares diferentes, es decir, después de pasar por los campos de concentración, pues consigo que me liberen y vivir en Orán, y entonces empieza pues una vida para mí de tanteo, de buscarme la manera de vivir, aunque mi pretensión era ser pintor como yo había querido siempre. En Orán tengo la suerte de conectar con un movimiento extraordinario, más que pictórico, literario. Es decir, yo caigo en Orán en el momento en que Camus, Robles, de Flamanville, una élite extraordinaria de escritores están en el momento más esplendoroso de sus comienzos. Y yo soy amigo de ellos. Para mí eso es una extraordinaria aventura. La vida en Argelia no era nada fácil. Todo estaba racional, era difícil encontrar las cosas, los salarios no eran muy elevados, trabajo sí había, porque había mucha gente movilizada y naturalmente lo que hacía falta era mano de obra. Por otra parte, yo que era metalúrgico y trabajaba en la fresadora, en la construcción mecánica, estábamos militarizados. Trabajábamos para la Marina de Guerra allí. Es decir, en Orán había una base de submarinos y una base militar en Mesalquivir, pegado allí, y naturalmente estaba militarizado. Fueron los propios españoles quienes hubieron de organizar los campos de internamiento franceses, levantar barracones en los que cobijarse y prestar atención a los heridos. Los partidos empezaron también a organizarse en este mismo lugar, siempre pensando en el regreso, en que la guerra no ha terminado. Serían muy pocos los que lograron salir de los campos para poder viajar al continente americano. México, Venezuela, Chile, Argentina o Santo Domingo. La inmensa mayoría ha de optar por quedarse en Francia o regresar a España, con lo que ello suponía de riesgo personal. De aquel 500.000 de españoles que se estima que cruzaron la frontera con motivo de la guerra civil, la mayoría permaneció en Francia. Para los que pudieron evitar los campos de internamiento,
Toulouse iba a convertirse, ya desde estos primeros momentos, en capital de la nostalgia. Una sensación de profunda tristeza, porque había perdido mi calle, mi barrio, mi Madrid, mi España, porque había perdido mi familia, porque me encontraba desarraigado. Para decirte la realidad, cuando salí del campo de concentración y llegué a Toulouse, a la principal plaza que se llama la Plaza Wilson, y ver que la gente reía, iba al cine, estaba comiendo, se divertía, iba al baile, se veían parejas gozosas por las calles. Me entró tal desesperación que me senté en la acera y empecé a llorar, porque dije, ¿cómo es posible que Toulouse, que dicen que es una de las capitales de los refugiados en Francia, cómo es posible que a unos cuantos kilómetros de España la vida siga siendo igual cuando nosotros llevamos en nuestra alma esta profunda tragedia? Algunos españoles empezaron a abandonar los campos consiguiendo contratos de trabajo, en la mayor parte de los casos bajo condiciones leoninas y para tareas agrícolas. Pero un peligro mucho más grave que los campos acechaba ya: la guerra mundial. Los ecos de los desfiles nazis llegaban lejanos hasta los lugares de reclusión. Pronto fueron algo más que ecos. El gobierno francés, a mediados de 1939, dictó una serie de medidas estableciendo la incorporación obligatoria a las compañías de trabajo extranjeras. Miles de españoles, se estima que 12.000, fueron enviados con estas compañías a construir la línea Maginot. Otros muchos a la zona comprendida entre esa línea y el Loire. Los Panzers de la Wehrmacht comenzaron la ofensiva contra Francia el 10 de mayo de 1940. El 15 de junio entraban en París. Entre una y otra fecha, miles de aquellos españoles integrados en las compañías de trabajadores extranjeros habían sido hechos prisioneros. La mayor parte iban a acabar, no mucho después, en los campos de concentración nazis. Con el mariscal Pétain al frente del gobierno colaboracionista, la situación será aún más complicada para los españoles. Los principales dirigentes acabarán siendo perseguidos por tres policías distintas: la franquista, que actúa con plena libertad en Francia, la de Pétain y la Gestapo. El dirigente socialista Largo Caballero, detenido por esta última, estuvo a punto de ser entregado a la policía de Francia, aunque acabó burlando su suerte. Mucha peor suerte corrieron los socialistas Zugazagoiti y Cruz Salido, así como el presidente de la Generalitat, Lluís Companys. Los tres fueron fusilados en España tras ser entregados por la policía de Pétain. Mi bisabuelo se llamaba Lluís Companys, fue un presidente de Cataluña, y entonces cuando llegó Franco a Cataluña, él se fue a Francia, entonces lo delataron y se regresó a España y luego ya lo fusilaron. Mi madre se enteró de la muerte de su padre el 16 de octubre a través de un telegrama que le puso un cuñado de mi abuelo, ya que ellos sabían que estaba preso, sabían que había sido juzgado, pero no conocían la determinación de la sentencia de muerte, lo supieron después de que esto había ocurrido, el 16. El nuevo esfuerzo que los españoles han de realizar entonces para sobrevivir de nuevo frente a la barbarie se nuclea en torno a la resistencia armada. Entrenados durante 3 años de guerra en España, convencidos además de que cuando termine el conflicto mundial, Franco será arrojado del poder por los aliados, una buena parte de nuestros compatriotas empuñará de nuevo las armas para luchar contra el nazismo en los frentes más diversos. Desde Narvik, al norte de Noruega, hasta llegar al nido de águilas de Hitler en Baviera.
En casi todos los frentes hubo combatientes españoles, aunque sin duda su papel más destacado fue en la liberación de la franja sur de Francia, colindante con los Pirineos, en donde la ocupación de los españoles fue decisiva. Cuando se guerrillero en los años 40 al 44 era un asunto muy difícil y muy peligroso. Primero que no disponíamos de los medios necesarios para combatir y había que estar todo el tiempo camuflándose en los bosques o en las capitales. En el año 43, en el mes de diciembre, a últimos de diciembre, ocurrió un caso en Toulouse donde se atacó un tranvía, donde participaron entre los 4 españoles. Y hubo bastantes muertos alemanes. El golpe ese se hizo, fue muy difícil de hacerlo porque como no contábamos con armas suficientes, nos las tuvieron que pasar de la brigada Marcel Anger. Claro, hoy ya no es igual. Después, en el 44, ha habido guerrilleros por todas partes. Pero en aquellos momentos, cuando había que jugarse la vida y era muy peligroso, eran muy pocos los guerrilleros que había combatiendo en Francia. A raíz de una confidencia que tuve, que la Gestapo venía a buscarme, porque la verdad es que nadie ha hecho la resistencia así por gusto. La ha hecho forzado por circunstancias, y la circunstancia mía es que la Gestapo venía a buscarme para llevarme a los campos de deportación. Por todo el territorio francés quedan muestras, sean lápidas o monumentos, del reconocimiento al papel heroico en la lucha contra el nazismo de miles de nuestros compatriotas. El papel del Partido Comunista de España será decisivo en la organización de esta lucha. De esta organización sale la consigna de la Unión Nacional y desde ella se dará vida al 14º Cuerpo de Guerrilleros Españoles que participa decisivamente en la liberación del sur de Francia.